Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Azul Torres, director médico de Advanced Fertility Center Cancún, en una emisión más de su podcast Fertilidad sin censura. El día de hoy quiero platicarles un tema interesante que tal vez no todos ustedes conozcan, que es la necesidad de un comité de bioética dentro de un centro de tratamientos de fertilidad, como lo es el nuestro. Creo que no es un tema que se toca con frecuencia, ya que pocas personas conocen que existen este tipo de comités dentro de una clínica que se dedica a temas de fertilidad. Es importante considerar que la fertilidad, al ser una ciencia, una rama de la medicina, que en realidad ocupa muchos procesos que no van a tener un efecto curativo, sino sanador, digamos, de una dolencia, de una necesidad de los pacientes, llegan en ocasiones a tocar esa barrera entre lo ético, literalmente, dónde están lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cuál es nuestro alcance como médico y cuál es nuestro alcance como pacientes en nuestras necesidades y en nuestras dolencias. Muchas veces nos topamos con casos muy interesantes donde, por ejemplo, hijas quieren ayudar a sus madres a lograr un nuevo embarazo y deciden que les gustaría donarles óvulos. Y bueno, llegan mamá e hija a la clínica buscando con esta necesidad de que la madre pueda volver a ser madre, pero que ya nos implica a nivel ético muchas dudas de conciencia y de qué tanto estamos involucrándonos con la ciencia de una manera que roza los límites de la ética. Nosotros contamos con un comité de bioética que llega a tocar casos como este y como muchos otros que son muy sensibles, que está formado por miembros de la clínica, médicos, enfermeras, biólogos y también personal administrativo, pero también por un miembro de la comunidad de pacientes que nos acompaña, que ha vivido en carne propia la experiencia de ser un paciente con dificultades. Y también es un grupo interdisciplinario, ya que contamos con una psicóloga que se conecta con nosotros también para estar en las charlas de este comité de bioética, al igual que un abogado que nos ayuda en todos los temas sensibles que tienen que ver con la parte legal. Entonces, esto se vuelve un comité como tal multidisciplinario que nos permite analizar desde diferentes ópticas temas tan sensibles como ese, tan sensibles como la donación. Cada vez que tenemos un proceso de donación o de una mujer que desea ser donante, o una persona, una pareja o un paciente que desea tener una donación de óvulos o de esperma, se platican aquí, se tocan temas que van más allá, ¿no? Que van en la profundidad del ser, de la conciencia y del desarrollo que tiene un ser humano cuando desea convertirse en padre y no puede lograrlo. Y qué tanto podemos nosotros avanzar en la ciencia para permitir que ese proceso suceda. Muchas veces llegan mujeres que a lo mejor están rondando los 60 años o algo así, que desean ser madres. Nosotros tenemos un límite estricto en el límite de edad, que es los 55 años, para tener una transferencia embrionaria. Y eso surge a partir de discusiones que hemos tratado en el Comité de Bioética de qué tan adecuado es darle un hijo a una madre que solamente lo va a poder acompañar a corta edad, que no va a poder acompañarlo hasta que sea mayor de edad y que ya pueda cuidarse por sí mismo, ¿no? Entonces, viene toda esta involucro de diferentes aspectos de la vida del niño que va a venir al mundo, de la vida de la madre, de la vida del padre, de la vida de los donantes y lo que implican estas consecuencias con ellos. Entonces, muchas veces ustedes van a toparse con que su médico les diga que para darle paso a su proceso, para seguir adelante con su proceso, vamos a necesitar tener una sesión extraordinaria con el Comité de Bioética para discutir el tema y para llegar a un consenso que vendrá en relación a todos los aspectos biopsicosociales del paciente. Entonces, siento que esto es algo muy interesante y muy bueno que pueden saber las pacientes, que no estamos tomando decisiones unilaterales,
que se está hablando con un grupo de personas que podrán darnos la mejor orientación o las mejores recomendaciones, porque son recomendaciones como tal, no son un diagnóstico, no son una ley lo que sale de un comité de bioética, pero son recomendaciones que están basadas en los principios de no maleficencia, de beneficencia y de autonomía. Entonces, son principios universales de la bioética que deben de regir nuestras decisiones como médicos siempre, por supuesto, pero que en esos casos difíciles donde separar ya la necesidad de un paciente, sus deseos y nuestras posibilidades como médico se vuelven complejas. Entonces, el tener un equipo que nos puede brindar opiniones y que pueda analizar y tiene, aparte de todo, un representante del paciente, nos permite ahondar en los sentimientos de los pacientes, pero también en la ética de los procesos. Acérquense con los médicos especialistas para platicarles y si creen que sería necesario que su caso específicamente, que no ha llegado a una resolución, se tome en un comité de bioética, platíquenlo con su médico. Aquí en la clínica eso es posible traer un tema delicado como enfermedades cromosómicas, como si puede o no embarazarse una mujer que tiene un coeficiente intelectual bajo, diferentes cuestiones que se nos han presentado a nosotros y que son interesantes traer porque nos permiten analizar qué tanto estamos aferrados, ¿no?, en traer una solución médica a un paciente y qué tanto es por el beneficio del paciente, por el beneficio de nosotros o por el beneficio del infante que va a venir, que es un tercero que ya entra dentro de la bioética de la fertilidad. Esto da para muchísimo. Ojalá pronto podamos tener aquí algunos representantes del Comité de Bioética de la clínica platicando con nosotros. La doctora Esteri Yune es nuestra presidenta actualmente y ojalá pueda acompañarnos en una charla más adelante. Pero el día de hoy solo quería dejarles eso, que sepan que tenemos un comité interdisciplinario que siempre estará ahí para apoyar a las necesidades más fundamentales y a mantenernos siempre dentro de la bioética. Muchas gracias por escucharnos como siempre en este podcast Fertilidad sin Censura. Yo soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Que pocas personas conocen que existen este tipo de comités dentro de una clínica que se dedica a temas de fertilidad. Es importante considerar que la fertilidad, al ser una ciencia, una rama de la medicina, que en realidad ocupa muchos procesos que no van a tener un efecto curativo, sino sanador, digamos, de una dolencia, de una necesidad de los pacientes, llegan en ocasiones a tocar esa barrera entre lo ético, literalmente, dónde están lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cuál es nuestro alcance como médico y cuál es nuestro alcance como pacientes en nuestras necesidades y en nuestras dolencias. Muchas veces nos topamos con casos muy interesantes donde, por ejemplo, hijas quieren ayudar a sus madres a lograr un nuevo embarazo y deciden que les gustaría donarles óvulos. Y bueno, llegan mamá e hija a la clínica buscando con esta necesidad de que la madre pueda volver a ser madre, pero que ya nos implica a nivel ético muchas dudas de conciencia y de qué tanto estamos involucrándonos con la ciencia de una manera que roza los límites de la ética. Nosotros contamos con un comité de bioética que llega a tocar casos como este y como muchos otros que son muy sensibles, que está formado por miembros de la clínica, médicos, enfermeras, biólogos y también personal administrativo, pero también por un miembro de la comunidad de pacientes que nos acompaña, que ha vivido en carne propia la experiencia de ser un paciente con dificultades. Y también es un grupo interdisciplinario, ya que contamos con una psicóloga que se conecta con nosotros también para estar en las charlas de este comité de bioética, al igual que un abogado que nos ayuda en todos los temas sensibles que tienen que ver con la parte legal.
Entonces, esto se vuelve un comité como tal multidisciplinario que nos permite analizar desde diferentes ópticas temas tan sensibles como ese, tan sensibles como la donación. Cada vez que tenemos un proceso de donación o de una mujer que desea ser donante, o una persona, una pareja o un paciente que desea tener una donación de óvulos o de esperma, se platican aquí, se tocan temas que van más allá, ¿no? Que van en la profundidad del ser, de la conciencia y del desarrollo que tiene un ser humano cuando desea convertirse en padre y no puede lograrlo. Y qué tanto podemos nosotros avanzar en la ciencia para permitir que ese proceso suceda. Muchas veces llegan mujeres que a lo mejor están rondando los 60 años o algo así, que desean ser madres. Nosotros tenemos un límite estricto en el límite de edad, que es los 55 años, para tener una transferencia embrionaria. Y eso surge a partir de discusiones que hemos tratado en el Comité de Bioética, de qué tan adecuado es darle un hijo a una madre que solamente lo va a poder acompañar a corta edad, que no va a poder acompañarlo hasta que sea mayor de edad y que ya pueda cuidarse por sí mismo, ¿no? Entonces, viene toda esta involucro de diferentes aspectos de la vida del niño que va a venir al mundo, de la vida de la madre, de la vida del padre, de la vida de los donantes y lo que implican estas consecuencias con ellos. Entonces, muchas veces ustedes van a toparse con que su médico les diga que para darle paso a su proceso, para seguir adelante con su proceso, vamos a necesitar tener una sesión extraordinaria con el Comité de Bioética para discutir el tema y para llegar a un consenso que vendrá en relación a todos los aspectos biopsicosociales del paciente. Entonces, siento que esto es algo muy interesante y muy bueno que pueden saber las pacientes, que no estamos tomando decisiones unilaterales, que se está hablando con un grupo de personas que podrán darnos la mejor orientación o las mejores recomendaciones, porque son recomendaciones como tal, no son un diagnóstico, no son una ley lo que sale de un comité de bioética, pero son recomendaciones que están basadas en los principios de no maleficencia, de beneficencia y de autonomía. Entonces, son principios universales de la bioética que deben de regir nuestras decisiones como médicos siempre, por supuesto, pero que en esos casos difíciles donde separar ya la necesidad de un paciente, sus deseos y nuestras posibilidades como médico se vuelven complejas. Entonces, el tener un equipo que nos puede brindar opiniones y que pueda analizar y tiene, aparte de todo, un representante del paciente, nos permite ahondar en los sentimientos de los pacientes, pero también en la ética de los procesos. Acérquense con los médicos especialistas para platicarles, y si creen que sería necesario que su caso específicamente, que no ha llegado a una resolución, se tome en un comité de bioética, platíquenlo con su médico. Aquí en la clínica eso es posible traer un tema delicado como enfermedades cromosómicas, como si puede o no embarazarse una mujer que tiene un coeficiente intelectual bajo, diferentes cuestiones que se nos han presentado a nosotros y que son interesantes traer porque nos permiten analizar qué tanto estamos aferrados, ¿no? en traer una solución médica a un paciente y qué tanto es por el beneficio del paciente, por el beneficio de nosotros o por el beneficio del infante que va a venir, que es un tercero que ya entra dentro de la bioética de la fertilidad. Esto da para muchísimo. Ojalá pronto podamos tener aquí algunos representantes del Comité de Bioética de la clínica platicando con nosotros. La doctora Esther Yune es nuestra presidenta actualmente y ojalá pueda acompañarnos en una charla más adelante. Pero el día de hoy solo quería dejarles eso, que sepan que tenemos un comité interdisciplinario que siempre estará ahí para apoyar a las necesidades más fundamentales y a mantenernos siempre dentro de la bioética. Muchas gracias por escucharnos, como siempre, en este podcast Fertilidad sin Censura. Yo soy la doctora Azul Torres, de Advanced Fertility Center Cancún.
Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Que no ha llegado a una resolución, se toma en un comité de bioética, platíquenlo con su médico. Aquí en la clínica eso es posible traer un tema delicado como enfermedades cromosómicas, como si puede o no embarazarse una mujer que tiene un coeficiente intelectual bajo, diferentes cuestiones que se nos han presentado a nosotros y que son interesantes traer porque nos permiten analizar qué tanto estamos aferrados, ¿no? en traer una solución médica a un paciente y qué tanto es por el beneficio del paciente, por el beneficio de nosotros o por el beneficio del infante que va a venir, que es un tercero que ya entra dentro de la bioética de la fertilidad. Esto da para muchísimo, ojalá pronto podamos tener aquí algunos representantes del Comité de Bioética de la clínica platicando con nosotros. La doctora Esteri Yune es nuestra presidenta actualmente y ojalá pueda acompañarnos en una charla más adelante, pero el día de hoy solo quería dejarles eso, que sepan que tenemos un comité interdisciplinario que siempre estará ahí para apoyar a las necesidades más fundamentales y a mantenernos siempre dentro de la bioética. Muchas gracias por escucharnos como siempre en este podcast Fertilidad sin Censura. Yo soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.